En la era de los grandes cambios tecnológicos, cuando los autos eléctricos comienzan a dominar las calles y los drones surcan los cielos de nuestras ciudades, surge una propuesta que parece sacada de la ciencia ficción. Desde Guangzhou, en el sur de China, una compañía llamada EHang está intentando transformar la manera en la que nos movemos. Su visión es simple de explicar, pero enorme en impacto: llevar el transporte humano al aire, de manera eléctrica, autónoma y accesible. El vehículo que mejor representa esa visión se llama EH216S. A simple vista recuerda a una cápsula futurista con múltiples rotores alrededor de la cabina. Pero su esencia no es la apariencia, es lo que promete. Una máquina capaz de transportar a 2 pasajeros sin necesidad de piloto, de despegar verticalmente como un dron gigante y de cubrir trayectos urbanos en cuestión de minutos. La idea surge de un problema que todos conocemos: las ciudades están saturadas, el tráfico consume horas de nuestras vidas, y cada año resulta más difícil desplazarse dentro de las grandes urbes. EHang plantea que el espacio aéreo de baja altura, esa franja de cielo sobre nuestras cabezas que normalmente queda vacía, podría convertirse en la nueva autopista urbana. No se trata solo de un sueño futurista. La empresa fue fundada en 2014, y desde entonces ha trabajado en prototipos, demostraciones y acuerdos con gobiernos locales. Con cada vuelo de prueba, con cada certificación conseguida, han buscado dar un paso más hacia la operación comercial real. El EH216S es el resultado más avanzado de ese camino. Su propuesta es directa: un vehículo eléctrico con capacidad para 2 pasajeros, diseñado para trayectos de unos 30 kilómetros aproximadamente, a velocidades que pueden superar los 100 kilómetros por hora. Todo ello gestionado por un sistema autónomo que elimina la necesidad de un piloto a bordo. La cabina ha sido pensada para que la experiencia del pasajero sea lo más sencilla posible: entrar, abrocharse el cinturón, seleccionar el destino y dejar que la tecnología haga el resto. En lugar de controles complejos, palancas y botones, el interior se asemeja más a un automóvil moderno que a una cabina de avión. La pregunta que surge de inmediato es evidente: ¿realmente estamos listos para viajar en una aeronave que vuela sola? Esa duda será clave a lo largo de esta historia. Lo cierto es que el EH216S no es un experimento aislado. Es la punta de lanza de un movimiento mundial hacia la movilidad aérea urbana, un campo en el que muchas empresas invierten miles de millones de dólares. Sin embargo, mientras otras compañías todavía prueban prototipos en hangares cerrados, EHang ya ha comenzado a mostrar su máquina en vuelos públicos, a obtener certificados oficiales en China y a entregar unidades a gobiernos y operadores locales. Y con cada presentación, la atención internacional crece. Este es el punto de partida: un país decidido a liderar la revolución de los vehículos aéreos autónomos, una empresa con ambiciones globales y una máquina llamada EH216S, que busca convertirse en el primer coche volador comercial de la historia moderna. Si te ha gustado el video hasta aquí, te invito a suscribirte y dejar tu like. La clave del EH216S está en su tecnología. A diferencia de un helicóptero tradicional, que depende de un gran rotor principal y un rotor de cola, este vehículo emplea múltiples hélices distribuidas a su alrededor. Este diseño, inspirado en los drones, le otorga estabilidad, redundancia y una maniobrabilidad más sencilla. Cada hélice está impulsada por un motor eléctrico independiente. En caso de que uno falle, los demás pueden compensar para mantener el vuelo seguro. Esta redundancia es fundamental en un sistema que no contará con un piloto humano a bordo para corregir imprevistos. La energía proviene de baterías de litio que ofrecen vuelos de alrededor de 20 minutos en condiciones normales, cubriendo trayectos de hasta 30 kilómetros. Recientemente, la compañía probó también baterías de estado sólido, logrando extender la autonomía en vuelos de prueba a más de 40 minutos. Ese avance abre la posibilidad de viajes más largos y eficientes. Pero quizás el elemento más innovador no sea visible desde el exterior. El EH216S está diseñado como un vehículo aéreo autónomo, controlado por un sistema central de inteligencia de vuelo que calcula rutas, gestiona altura y velocidad,
y se comunica en tiempo real con centros de control en tierra. La idea es que el pasajero no deba preocuparse por nada, solo elegir un destino y disfrutar del trayecto. El interior también refleja esa filosofía. 2 asientos, cinturones de seguridad, pantallas de información básica y un espacio luminoso que busca transmitir confianza. Nada de botones complejos ni controles manuales. La experiencia debe sentirse tan simple como entrar a un taxi y dar la dirección. Claro que esta sencillez esconde desafíos enormes. La seguridad aérea es uno de los sectores más estrictamente regulados del mundo. Para que el EH216S pueda operar con pasajeros, necesita certificados que demuestren que cumple con estándares internacionales. En China, ya obtuvo certificados de tipo y de producción, lo que significa que el diseño fue aprobado y puede fabricarse en serie bajo control oficial. Ese logro lo convierte en uno de los primeros eVTOLs del mundo en cruzar la frontera de los prototipos hacia la producción real. Un paso que coloca a EHang en una posición adelantada frente a competidores de Estados Unidos y Europa, que aún esperan aprobaciones regulatorias. Lo fascinante es que el EH216S no se plantea como un vehículo de lujo sino como un servicio. Un sistema de movilidad aérea pensado para rutas cortas en áreas urbanas y turísticas. Y ese cambio de enfoque, del objeto al servicio, podría marcar la diferencia en su adopción futura. El futuro de este proyecto comienza a escribirse en ciudades chinas que ya han recibido sus primeras unidades. En lugares como Wencheng los vehículos han sido entregados a las autoridades locales, y se han realizado vuelos de pasajeros en condiciones reales. Estas operaciones iniciales sirven tanto para demostrar la viabilidad como para recopilar datos que ayuden a perfeccionar la tecnología. Los casos de uso más inmediatos se encuentran en el turismo aéreo, donde un vuelo de 10 minutos puede transformar la experiencia de visitar un parque natural, una isla o una zona montañosa. También se exploran aplicaciones en emergencias médicas, logística rápida e incluso como apoyo en tareas de vigilancia y respuesta a desastres. Sin embargo, las preguntas son inevitables. ¿Cómo se integrarán cientos de estos vehículos en un espacio aéreo ya congestionado por drones y helicópteros? ¿Qué regulaciones deberán adaptarse para controlar rutas, alturas y zonas de exclusión? ¿Y cómo reaccionará el público al subirse a una nave sin piloto? Los críticos señalan que la autonomía de vuelo aún es limitada y que los costos de operación iniciales serán elevados. También existen preocupaciones sobre ciberseguridad y sobre la capacidad de responder a emergencias imprevistas. Por eso, en muchos países fuera de China, las autoridades se muestran cautelosas antes de abrir sus cielos a este tipo de transporte. Aún así, el avance del EH216S representa un cambio de paradigma. No es solo un vehículo nuevo. Es la manifestación tangible de que la movilidad aérea urbana está dejando de ser un concepto futurista para convertirse en una realidad comercial. China ha decidido apostar fuerte en este campo, con la ambición de liderar una industria que podría transformar la manera en que entendemos el transporte urbano. Si los experimentos actuales resultan exitosos y logran escalar, podríamos ver en pocos años redes completas de taxis aéreos automatizados. La historia del EH216S nos recuerda que el futuro no siempre llega de golpe, sino en pasos concretos. Vuelos de prueba, certificados, primeras entregas, operaciones limitadas. Cada uno de esos pasos va abriendo la puerta a un mundo donde mirar el tráfico desde arriba podría ser tan cotidiano como tomar un tren o un autobús. Y aunque todavía quedan muchos desafíos, la pregunta ya no es si los coches voladores llegarán, sino cuándo estaremos listos para subirnos a ellos. Gracias por ver este video. Si aprendiste algo, te invito a suscribirte, darle like y responder a alguna de estas preguntas en los comentarios. ¿Te subirías a un vehículo aéreo autónomo como el EH216S en tu ciudad? ¿Crees que este tipo de transporte resolverá el problema del tráfico o será solo un lujo turístico? ¿Qué te genera más confianza? ¿Un piloto humano o un sistema autónomo con inteligencia artificial?